Continuamos con este primer capítulo, ¿no es cierto?, de relaciones fundamentales. En la parte anterior vimos, o en la primera parte vimos cómo sacamos un montón de ecuaciones, presentamos nuevas propiedades termodinámicas y llegamos a obtener las relaciones fundamentales y también las relaciones de Maxwell, que en el fondo son un montón de ecuaciones que conectan propiedades termodinámicas. Y aquí, en esta 1.1, o sea, en el primer subcapítulo, vamos a ir a uno de los objetivos específicos, que es obtener ecuaciones generales que nos permitan determinar para cualquier cosa, en cualquier estado, etc. Letra A, vamos a trabajar con la entalpía. Nosotros tenemos en general dos propiedades que nos sirven muchísimo para el tema de procesos. Una es la entalpía, y vamos a atacarla ahora, y luego la entropía. Por lo tanto, lo que vamos a pensar, ¿no es cierto?, matemáticamente, es que yo quiero que mi entalpía, mi definición de entalpía, sea una función que depende de las dos variables independientes que a mí me acomoda medir, que son presión y temperatura. Por lo tanto, voy a pensar algo así como decían los matemáticos, sea, ¿no es cierto?, la entalpía una función de dos variables, presión y temperatura. Por lo tanto, la derivada, ¿no es cierto?, de la entalpía la voy a poder describir en el formato de varias variables como esto recuerden que es el cambio de la entalpía, se define como el aporte al cambio producto de la variación de la entalpía respecto a la primera variable, que es presión, dejando fija la otra en dP, más el aporte al cambio de la entalpía al variar solo la temperatura, dejando fija la presión en dP. Esta es la nomenclatura de la derivada, ¿no es cierto?, de una función de dos variables. Entonces, ahora lo que nos importa es ver de dónde puedo obtener estas dos expresiones. Y ahí recurro a la parte anterior, donde tenía un montón de ecuaciones. Primero, me voy a focalizar en esto que está acá. La derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Esto que está acá, esta expresión, no aparece en ninguna de las que teníamos anteriormente. Sin embargo, la marco primero porque es una propiedad que ustedes ya conocen, incluso ustedes ya manejan, incluso más aún, ustedes ya han calculado. La variación de la entalpía respecto a la temperatura no es otra cosa que la definición formal de una propiedad que ustedes ya conocen, que se llama capacidad calorífica, el C sub P. La capacidad calorífica, que en el fondo es la velocidad de incremento, ¿no es cierto?, de temperatura de un determinado compuesto o de una determinada materia. Y la P, ¿de dónde viene? Justamente del concepto de que es a presión constante. Por lo tanto, no tiene sentido buscar otra expresión, vamos a utilizar el CP porque ustedes ya lo conocen, hay tablas, ¿no es cierto?, hay modelos matemáticos que predicen la capacidad calorífica para distintos compuestos en distintos estados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a dar por satisfecho, ¿no es cierto?, el reemplazar esta derivada con la propiedad capacidad calorífica. Por lo tanto, ahora me tengo que centrar en esta otra que está acá, dH en dP. Pero si voy a las relaciones fundamentales y en particular a las relaciones de Maxwell, no la voy a encontrar. Por lo tanto, voy a tener que trabajarla un poco. Y para eso voy a partir de la relación fundamental de la entalpía. Y la relación fundamental de la entalpía la habíamos escrito de esta forma. dH es igual a TdS más BDP. Y lo que necesito buscar es dH en dP. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es dividir esto en dP. Si divido en dP, entonces me queda dH en dP igual a
P de S en dt en dp más B. Pero aquí aparece el dH en dp que estoy buscando. Pero sin embargo, aquí lo que tengo es una derivada parcial y aquí es una derivada normal. ¿Cómo puedo pasar de una derivada normal a una derivada parcial? Es muy simple. Tengo que ver cuál es la variable que está fija. En este caso es la temperatura. Por lo tanto, debo colocar la restricción aquí, que la temperatura es fija. Si la temperatura es fija, entonces esta derivada se transforma rápidamente en la derivada parcial. Y puedo decir dH en dp a la temperatura fija. Pero eso implica que esta otra derivada también se transforma en una derivada parcial a temperatura fija. Entonces, ahora tengo la expresión de H en dp, pero sin embargo, no tengo de S en dp. Pero ahí me voy hacia atrás a buscar en las relaciones de Maxwell y ustedes van a encontrar en una de las relaciones de Maxwell que tengo de S en dp y de S en dp. Por ahí aparece de S en dp a temperatura fija es igual a menos dp en dt a presión fija. Me parece que es la relación fundamental que aparece, perdón, la relación de Maxwell que aparece a partir de la relación fundamental de la energía libre de Gibbs, aparece eso que está ahí. Por lo tanto, puedo reemplazar esto que está acá por esto que está acá. ¿Y por qué es más cómodo? Porque me queda, en vez de en función de la entropía, me queda en función del volumen. Y el volumen es algo un poco más simple que la entropía. En el volumen tengo modelos matemáticos que predicen el volumen, como por ejemplo la ecuación del gas ideal, que me predice, ¿no es cierto?, cómo se comporta el volumen con la temperatura y con la presión. Por lo tanto, al reemplazar esta expresión de Maxwell acá, lo que me va a quedar es lo siguiente. dH en dp a temperatura fija es igual a T por menos dB, mejor vamos a escribir el signo menos, queda menos T por dB en dt a presión fija más B. Por lo tanto, ahora sí puedo utilizar esto que está acá y todo esto que está aquí lo vamos a reemplazar ahí. Y me va a quedar una expresión que depende de la presión, la temperatura y lo más complicado es el volumen. Pero para nosotros no es tan complicado. Es distinto que dependa de la presión o de derivadas parciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si hago el reemplazo total, llego a la siguiente expresión. La derivada de la entalpía P y T es igual a, voy a reestructurar esto, B menos T por dB en dt a presión fija y esto más dH en dt, que es el Cp en dt. Me faltó algo aquí, me faltó, esto es en dp y esto es más Cp en dt. Lo que tengo acá es la ecuación general de la entalpía en función de presión y temperatura. Para el caso de la entropía, yo lo que hago es básicamente el mismo camino.
y voy a suponer que la entropía sea la entropía una función de la presión y la temperatura, por lo tanto la derivada de la entropía P y T, ¿no es cierto?, es igual a la derivada parcial de la entropía, al cambio de entropía solo cambiando la primera variable, dejando, fíjate, en dP, y más el cambio de la entropía producto de modificar la otra variable T en dP, en dT. Y hago exactamente lo mismo, busco cómo reemplazar esto y finalmente, utilizando las ecuaciones de Maxwell, muy parecido al camino anterior, voy a llegar a la siguiente expresión. ds en dt es igual a menos dB en dt a presión constante en dp, y esto es más cp partido por t en dt. Y lo que tienen ahí es la ecuación general de la entropía en función de la presión y la temperatura. Aquí tengo una muestra de lo que se puede hacer con estas dos, o con todo este montón de relaciones y ecuaciones que obtuvimos. Dos ecuaciones generales que sirven para todo, ¿ya? Basta con tener o conocer el volumen de un determinado compuesto, ¿no es cierto?, o sistema, en función de la presión y la temperatura. Veamos un ejemplo bastante simple. Permiso. Veamos un ejemplo bastante simple, utilizando estas ecuaciones. Vamos a determinar los modelos de H y S, entalpía y entropía, para el gas ideal. Simple. Entonces, si recordamos las ecuaciones de entropía y volumen, entalpía y entropía, lo que se necesita es tener una ecuación de volumen en función de la presión y la temperatura. Eso es lo necesario. Pero ustedes saben cómo se modela el volumen en el caso de un gas ideal. Y la ecuación de volumen del gas ideal no es otra cosa de RT partido por P. Alguien me pregunta, pero falta M, ¿cierto? Pero vamos a pensar, ¿no es cierto?, que esto es en base molar. Es decir, este es el volumen molar. En otras palabras, por un mol, ¿ya? Por lo tanto, el volumen de gas ideal es esta expresión, PV igual RT. Por lo tanto, lo que necesito para introducir en las fórmulas generales, si recuerdan, era el volumen, pero también necesitaba la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura a presión fija. Alguien se puede espantar con esta derivada parcial, pero es lo más simple que hay. Esto me está pidiendo que derive esta expresión respecto a la temperatura, dejando la presión fija. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la presión resulta ser una constante al momento de derivar. Por lo tanto, como R es una constante, esto se trata de derivar simplemente el término T. R y P resultan ser constantes a los ojos de esta derivada parcial. Por lo tanto, es básicamente lo mismo que decir R partido por P, una constante, por la derivada de T respecto a T. Y esto sabemos que es 1. Por lo tanto, esto es R partido por P. Si reemplazo estas expresiones en la ecuación general de entalpía,
Vamos primero con entalpía. dH era igual a B menos dB en dt a presión, y esto multiplicado por T en dP más Cp en dt. Si hago el reemplazo de esto, me queda el volumen, RT partido por P, menos la derivada parcial, R partido por P multiplicado por T en dP más Cp dt. Y observen que estos dos términos se van. Y finalmente esta expresión, que es la que está asociada a la presión, se anula. Y finalmente lo que queda es que dH para un gas ideal es CPT, Cp dt. Esa es la ecuación que ustedes vieron en termodinámica general, donde al integrar, ¿no es cierto?, el delta H queda igual a la integral de Cp en dt. Por lo tanto, hay plena congruencia con lo anterior. Veamos qué pasa con la entropía. Esto es simplemente para la entalpía. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, que este gran modelo es concordante con lo que ya habíamos visto. Reemplazando el gas ideal o el modelo del gas ideal, llego a la ecuación de cálculo de entalpía que ustedes ya conocían. Debemos esperar lo mismo para la entropía. Vamos con la entropía. Y para la entropía, la ecuación general dice que ds es igual a menos dB en dt a presión fija en dP más Cp partido por T en dt. Si hago el reemplazo de esto por eso que está allá, esto me queda menos R partido por P en dP más Cp partido por T en dt. Si esto lo integran, lo que obtienen es el delta S igual a. Esta es la integral respecto solo de la presión. La temperatura se mantiene fija, por lo tanto, al integrar esto me queda menos R, que es constante, por el logaritmo de P2 partido por P1. Y esto de acá me queda la integral de Cp partido por T en dt. Y esa es la ecuación del cambio de entropía de un gas ideal que ustedes vieron en termodinámica general. Vemos totalmente la congruencia y la efectividad de estos modelos generales. Y lo interesante, ¿no es cierto?, y algo que tal vez le recalcaron bastante en termodinámica general, es que para el modelo del gas ideal, en el caso de la entalpía, no depende de la presión. Ustedes lo vieron, cuando hicimos los reemplazos, el factor que depende de la presión quedó en cero. Pero en el caso de la entropía, sí depende de la presión. Así como esto que está acá, podríamos perfectamente trabajar cualquier modelo, el que quisiéramos. Basta con tener una ecuación del volumen, ¿no es cierto?, y obtener y ver qué pasa con esto. Así que el resto lo dejo a ustedes para continuar con ejercicios que van a estar en la plataforma o los que encuentren en algún texto por ahí. Nos vemos en la próxima.